Hice una entrega en una escena de un crimen. Un tipo pidió comida para él y sus amigos. Cuando estaba llegando, desde la esquina, ya vi luces rojas y azules iluminando toda la calle. Me acerqué un poco con la bolsa en la mano, pensando que tal vez había ocurrido un accidente. Un policía me detuvo antes de que pudiera acercarme más. «No puedes estar aquí, vete», me dijo. Le expliqué que tenía una entrega para esa dirección. Miró la bolsa y negó con la cabeza. «Llegaste tarde». Me di la vuelta sin entender qué estaba pasando. Al día siguiente me enteré de la historia completa. El hombre que había hecho el pedido fue asesinado esa misma noche por uno de sus propios amigos que estaba dormido. La comida que llevaba era para ellos. Era tarde, de noche. Me llegó un pedido para una casa vieja y despintada. Vi por la ventana que las luces estaban apagadas. Alguien abrió la puerta lentamente. Un olor a níquel extremadamente fuerte flotaba en el aire. Era tan intenso que tuve que contenerme las náuseas. No podía ver al hombre ni a su entorno. Solo sacó una mano con el dinero, sin decir una palabra. Estiré mi mano para coger los billetes. Solo me dio el dinero y cerró la puerta, casi de un portazo. Me comencé a alejar, un poco desconcertado. El hombre ni siquiera quiso cambio. Me dio más dinero del precio de la comida, pero los billetes se sentían raros. Estaban mojados y tenían un olor fuerte y penetrante, como a hierro. Al pararme bajo la luz, noté que el dinero estaba empapado de rojo. Tanto así que al colocarlo en una bolsa de Ziploc, parecía jugo de carne envasada al vacío. Mis manos también estaban rojas. Tenía que ser sangre por la forma en que se secó en mis manos y ese horrible olor. ¿Pero por qué? Si fue el hombre quien se lastimó, ¿por qué no fue al hospital? La cantidad de sangre era demasiada para ser de una herida pequeña. Yo, una chica de 18 años recién cumplidos, necesitaba dinero extra para mis estudios. Era mi primera semana como repartidora. Llego a una casa grande, en un barrio rico, donde esperas que te den una buena propina. El hombre que abrió la puerta se le veía un hombre completamente normal en sus 30. Le entrego la bolsa y enfrente de mí la abre, saca el tupper de comida y le quita la tapa. Me pidió que le escupiera en la comida y me daba una buena propina. No podía decir que no. Necesitaba el dinero y no tenía otra forma de ganarme la vida. Miré a mi alrededor. Era tarde, así que no había gente mirando. Escupí en toda su comida. Hice una entrega en una casa con un jardín delantero. Ahí estaba toda la familia y un cachorro husky, atrapado en algo en el césped. La mujer lo sacudió violentamente y le gritó que se calle. En voz de broma dije: «Oiga, no lo trate mal». El marido me dijo: «Gracias, tú solo repartes comida», y no me dio propina. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, volví a esa casa. Como me imaginaba, habían dejado al perrito fuera toda la noche, así que desaté el cachorro y me lo llevé. Resulta que solo tenía un par de meses. Mi amiga y su esposo lo adoptaron. Son personas increíblemente buenas y el resultado ser un perro maravilloso. Se llama Chico. Trabajaba en Domino's y tuvimos que poner a un tipo en la lista negra porque estaba obsesionado conmigo. Venía y preguntaba si yo estaba allí. Si no trabajaba ese día, simplemente regresaba el día siguiente. Si yo estaba haciendo una entrega, se quedaba esperando en la tienda. Me decía que me amaba y me invitaba a salir. La última vez que le entregué un pedido a su casa, pidió comida y bebida por un valor de unos $40 y quería que le dé un vuelto de 100. Aparentemente le había robado el celular a su abuela
y no se lo quería devolver. Y él y su primo estuvieron gritándose todo el rato mientras yo esperaba que me den un billete más chico. Pero no tenía nada más pequeño que el billete de 100 y seguía discutiendo conmigo porque había cambiado de opinión y ahora solo quería una pizza y una bebida. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. Hacía entregas en un reformatorio religioso para adolescentes problemáticos una vez al mes. Los padres se sentían culpables y les enviaban una pizza a sus hijos. Para entrar a la sala principal, tenías que pasar por una doble puerta de seguridad. Los tipos que trabajaban allí medían como 1,90 m. Eran enormes y musculosos. Una vez, entré con unas 10 pizzas para todo el grupo. Y uno dijo, «Aléjense de la puerta». Me dijo que me acercara. Se me erizó el vello de la nuca. De repente, como 3 de los adolescentes atacaron a este tipo. Le lanzaron sillas con todas las fuerzas. Él simplemente la bloqueaba con los brazos. Luego golpeó a 3 chicos en el pecho tan fuerte que los dejó inconscientes. Me quedé allí paralizado mientras él restablecía la calma diciéndoles: «No me gusta hacer esto. Estoy aquí para ayudarlos, pero si usan la violencia, la pasarán muy mal aquí». Salí de allí lo más rápido que pude. Alrededor de las 10:30 de la mañana, tenía que entregar un pedido en un apartamento. Llamé a la puerta y se abrió unos centímetros. Un hombre estaba escondiéndose detrás, solo mostraba su cara. Aún así no me pareció raro, porque la gente suele hacer eso cuando intenta sujetar a un perro, por ejemplo. Me pidió que pusiera la pizza en la estufa que estaba detrás de él y se apartó para que pudiera verla. Dudé un segundo y decidí no hacerlo. Le dije que no podía entrar en las casas, pero que sin ningún problema lo esperaba hasta que él estuviera listo para agarrar la pizza. Pero me volvió a decir que entre y me dijo: «La estufa está justo allí». Y yo solo le di la misma respuesta. Entonces abrió la puerta y estaba completamente desnudo. Este hombre tenía al menos 60 años y medía como 1,80 m. Intenté entregarle la pizza, nerviosa, y le dije el total, evitando mirarlo todo el rato. No me daba el dinero. Seguía pidiéndome que le repitiera el total y se movía para que le viera el cuerpo. Simplemente di un paso atrás y miré hacia arriba. Finalmente me dio $25 y me fui de allí corriendo. Toqué la puerta para entregar el pedido y, tras unos segundos, un hombre abrió la puerta con una sonrisa extraña, como si estuviera esperando este momento, pero no por tener hambre. Me dijo con total calma: «Te ofrezco un duelo». Pensé que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. «Si gano yo, pago el precio normal de la comida», continuó, «pero si tú ganas, te doy el doble». Por un momento no supe si reír o preocuparme. El tipo parecía completamente serio. Miré detrás de él, tratando de ver si había alguien más en la casa, pero parece que vivía solo. Le dije que no aceptaba la oferta. Tomó la bolsa, pagó lo que debía y cerró la puerta sin decir una sola palabra más. Una noche me tocó llevar varias cajas de pizza a una oficina de suministros de papel que estaba celebrando una fiesta de la empresa. Había bastante gente, música, el ambiente típico de una fiesta de oficina. El problema empezó cuando el gerente quiso usar varios cupones para pagar. Intenté explicarle que no aplicaban los cupones porque ya estaban expirados, pero no le gustó nada mi respuesta. Se molestó muchísimo y antes de que yo pueda reaccionar,
Me jaló a la sala de conferencias y cerró la puerta con llave, pero no antes de quitarme mi celular. Me dejó ahí encerrada mientras la fiesta seguía afuera. Podía escuchar las risas, la música y la gente comiendo la pizza que yo llevé. Después de más o menos una hora, volvió, abrió la puerta sin decir mucho y pagó el pedido completo. Y me devolvió mi teléfono. Había un complejo de varios edificios de apartamentos con los mismos números, así que era difícil orientarse. Un día me tocó hacer una entrega a un tipo que vivía muy al fondo del complejo. Mientras subo las escaleras, oigo un sonido fuerte, como un golpe. Toqué el timbre y un hombre abrió la puerta. Mientras paga la comida, sigo oyendo gritos femeninos, como con la boca tapada, que provienen del interior de su apartamento. Pero este tipo seguía sonriendo mientras pagaba, actuando como si nada pasara, y ni siquiera intentando justificarlo, como diciendo que es la televisión o algo así. Llamé a la policía, pero nunca supe nada más de esto. Una mujer me abrió la puerta con su enorme y precioso gato siamés. Le pregunté si podía acariciarlo. Me dijo que sí y me agaché. El gato ronroneó, se frotó contra mí, todas las señales de que yo le caía bien. Entonces me levanté para entregarle la comida a la señora y el gato se abalanzó y me mordió encima del ojo derecho. Me rodeó la cabeza con las 4 patas. Me quedé paralizada. ¿Y por qué no me ayudaba la señora? Agarré al gato maldito por las patas delanteras y lo arranqué de encima de mí a la fuerza. Al hacerlo, se me salió un lente de contacto. Solo podía pensar que era piel de mi ojo que se había desprendido. Tiré al animal al suelo y me asusté muchísimo al ver la cantidad de sangre que me salía de la herida. La mujer me metió en su casa y me puso una toalla. Le dije que tenía que llevarme a urgencias o llamar a una ambulancia porque yo no podía conducir así. Y al fin y al cabo fue su gato el que me atacó. Me llevó a una clínica de urgencias, me pusieron puntos y una vacuna antitetánica. Ella pagó la cuenta. Nunca más la volví a ver. Mi jefe se molestó conmigo porque me perdí el resto de la noche de pedidos y tenía otro pedido en la moto que no pude entregar. Maldito gato. Yo, un repartidor, intercepté un secuestro durante una entrega. Era una noche muy ocupada, pedidos sin parar, sin tiempo de pausar y orinar. También estábamos pasando por una ola de calor en nuestra zona, así que había estado bebiendo muchísima agua. Llegué a una casa para una entrega. Ya no aguantaba las ganas, pero algo no andaba bien. Las luces de la casa estaban apagadas. Ni siquiera se veía el brillo de un televisor. Incluso en la calle, la farola más cercana a la puerta estaba estropeada. Y para colmo, la calle estaba completamente en silencio. Llamé por teléfono al cliente, y la voz al otro lado del teléfono dijo sin aliento: ¿Hola? Era una chica joven, como de 20 a 25 años. Hola, soy el repartidor. Estoy aquí. Sí, no estoy en casa. En ese momento tenía tantas ganas de orinar que estaba impaciente. Así que le dije: bueno, entonces tendremos que cancelar el pedido porque he llegado dentro del plazo de entrega indicado y tenías que pagar en efectivo. Así que planifica mejor la próxima vez. Ay, Dios mío, lo siento mucho. Estaba corriendo por la calle y apenas podía oírte. Acabo de quitarme los audífonos. ¿Se oye mejor? Perdón, perdí completamente la noción del tiempo en el trabajo, pero sabía que venías, por eso estoy corriendo a casa ahora mismo. Por favor, no te vayas. Me muero de hambre y no tengo carro. En serio, por favor, no te vayas. 5 minutos como máximo, ¿ok? Sé lo que es tener hambre, llegar tarde y no tener coche ni vivir cerca de ningún restaurante. Le dije que le esperó, mientras miraba si podía orinar por ahí. Había un arbusto delante de la casa de la chica. Miré a ambos lados,
Me bajé la cremallera y oriné. Pero noté que el sonido era muy diferente, más parecido a orinar sobre algo sólido que sobre algo frondoso. Lo ignoré, pero luego oí un ruido mucho más preocupante. ¿Qué demonios?, dijo una voz grave. Un hombre salió saltando de los arbustos. Pasó a mi lado a toda velocidad, con mi orina encima. Escupió con bastante fuerza al suelo, así que creo que le di lleno en la cara. Todo era muy confuso, así que, cuando se fue corriendo, me quedé ahí parado, en shock. Pero mi voz interior me gritaba desesperadamente. Ese hombre llevaba una sudadera con capucha con 32 grados de calor. Era un hombre malo. Estás en peligro. Con la linterna de mi teléfono, intenté mirar entre los arbustos. Había una bolsa de tela desgastada. La abrí. Había un cuchillo afilado, un rollo de cinta adhesiva y un frasco de pastillas. Me subí a mi coche y pisé el acelerador a fondo. Entré en el estacionamiento de una farmacia 24 horas y llamé a la chica para advertirle no seguir caminando con esa dirección. Pero mientras marcaba su número se me ocurrió: ¿y si no había ninguna chica? Creía recordar haber hecho una entrega en esa casa antes, pero ¿y si me equivocaba? ¿Y si la chica del teléfono era solo un señuelo para que fuera allí y me robaran? O peor. Pensé, me llamó sin aliento, no estaba en casa. Así que llamé a la policía y les conté lo sucedido. Me aseguraron que alguien llegaría pronto. Pero fue entonces cuando vi una llamada entrante de la chica. No podía contestar sin interrumpir mi llamada a la policía, así que simplemente la ignoré. Luego me envió un mensaje de texto que decía: Hola, estoy aquí, no te veo. Me di la vuelta y manejé a toda velocidad para ver a la chica. La vi deambulando entre los coches aparcados en la calle, buscando si alguno era el mío. Le hice algunas señas con mis luces. Se acercó a la ventanilla de mi coche y le dije: había un hombre en tus arbustos. Estoy hablando con la policía. No sé dónde está ahora mismo. Confía en mí. Sube al coche. Condujimos a otro lugar a unas cuadras y le dije a la policía que nos den el encuentro ahí. Resulta que la razón por la que se subió al coche de un repartidor desconocido es porque reconoció al hombre de inmediato por mi descripción. Tenía un exnovio abusivo, tan desequilibrado, que sabía que haría algo como meterse en sus arbustos. La próxima vez que te llegue tu comida en un motorizado, asegúrate de darle propina. El riesgo al que se someten todos los días por darnos nuestra comida caliente no es lo suficientemente valorado. Ahora imagínate si el peligro no está en casas ajenas, sino en tu propia casa. Haz clic en el video en pantalla y escucharás historias realmente horripilantes de personas que en sus propias casas descubrieron que no estaban solas, porque a veces el lugar más peligroso es el que creías conocer mejor que nadie.